Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy tenemos un video muy interesante, una entrevista que se le ha realizado al doctor Duperli. Esto pues aprovechando el módulo de resistencia cardiorrespiratoria que estamos aquí haciendo en la institución educativa SECAD. Para quien no lo conoce, el doctor Duperli es médico internista de la Universidad del Rosario, es médico del deporte de la Universidad Alemana y es uno de los representantes a nivel de América Latina del Colegio Americano de Medicina del Deporte para todo lo que tiene que ver con ejercicios de medicina. Entonces, esta entrevista se hizo alrededor de un taller de investigación que los alumnos deben hacer sobre fuentes míticas, sobre si es verdad que la grasa se quema por diferentes medios y otro tipo de creencias populares. Entonces, pues se le pregunta precisamente a alguien que realmente sabe el tema. Entonces, los dejo con el video y quedan cordialmente invitados para que hagan sus comentarios. Vamos con el video entonces. ¿Realizar cardio después de las pesas quema más grasa? No, no es cierto. La quema de grasa depende de el balance calórico siempre, es decir, cuánto ha entrado y cuánto ha salido de calorías. Para yo gastar las reservas, es como tocar la cuenta de ahorros o tocar el fondo de pensiones, yo necesito haberme gastado lo que tenía disponible de azúcar, de glucógeno y de grasa en la sangre. Y eso apenas lo gasto, empiezo a utilizar las reservas. Da lo mismo si hice cardio o pesas antes. Lo que no da lo mismo es cuánto comí y cuánto gasté. Es decir, si yo me comí 500 calorías y gasté 600, voy a quemar grasa. No importa si hice pesas antes, si fue de alta, media o baja intensidad. Lo que genera mucha confusión es que el combustible que yo uso durante el ejercicio solo puede ser grasa si la intensidad es baja o intermedia. En intensidades altas solo se utilizan carbohidratos como combustible, pero la quema de grasa de las reservas de grasa que yo tengo, que es el que nos interesa a todos para bajar de peso, solo se da si yo creo un déficit de calorías. Y el déficit de calorías lo puedo lograr inclusive sin hacer ejercicio, lo puedo lograr solo haciendo ayuno. Ya estoy en déficit de calorías porque el cuerpo necesita un gasto y si yo no me lo como, él empieza a gastar las reservas. No importa el orden de la actividad física, no importa si es muchas veces al día o una vez al día, la quema de grasa se logra cuando hay déficit de energía. Si entreno en ayunas, ¿quemo más grasa? Nuevamente es la misma confusión. Es cierto que el combustible preferencial en estado de ayuno, pues es la grasa. Pero cuando usted dice quemo más grasa, está metida la pregunta, ¿por unidad de tiempo, por día, me sirve para adelgazar? Y eso depende de la duración del ejercicio, de la intensidad del ejercicio y de la cantidad de comida durante el día. Entonces, en ayunas, claro que en ese momento se utiliza más grasa, pero le voy a poner un ejemplo. Entonces, en ayunas yo solo puedo correr normalmente una hora, mientras que si me hubiera desayunado con 200 o 300 calorías, en vez de haber quemado 500 en una hora, puedo hacer 2 o 3 horas. Entonces puedo quemar más grasa habiéndome desayunado que en ayunas con una sesión corta. Entonces todo vuelve a la misma ecuación de cuánto entró y cuándo salió para usar las reservas de grasa. El combustible preferencial en mediana o baja intensidad y en estados de ayuno o de depresión de glucógeno cuando no hay reservas de carbohidratos es la grasa. ¿Los entrenamientos cardiovasculares y de fuerza son complementarios o en algún momento uno interfiere con el otro? Es una muy buena pregunta. Yo me atrevería a decir que en principio sí son complementarios desde el punto de vista de salud y de la mayoría de los deportes, porque no hay deportes eh, frecuentes que sean exclusivamente de resistencia y que no necesiten absolutamente nada de fuerza, o que sean estrictamente de fuerza y no necesiten fondo. Por supuesto, las disciplinas extremas como el levantamiento de pesas, los 100 metros planos y los saltos están en el extremo de que prácticamente no necesito ejercicio cardiovascular y en el otro extremo de la maratón o la ultramaratón prácticamente no necesito entrenamiento de pesas o de fuerza, pero en general para la mayoría de los seres humanos y desde el punto de vista de salud son complementarios. Ahora, cuando usted me dice si el uno perjudica al otro, tiene cierta razón, porque el tiempo que yo le estoy dedicando al entrenamiento aeróbico
de alguna manera se lo estoy quitando al entrenamiento de fuerza. Y la capacidad del cuerpo para sintetizar proteínas y adaptarse también es limitada. Entonces tengo que orientar esa capacidad de adaptación hacia lo que más me interesa, hacia el fondo o hacia la fuerza. En general yo diría que hay que combinarlos, excepto en los especialistas, es decir, solo fondistas o solo velocistas tienen que hacer el 80-90% del trabajo únicamente en esa zona. Los productos como la proteína aceleran el metabolismo, quema más grasa mientras aumenta la masa muscular. El, el tema de las proteínas también es un poquito confuso. Lo primero es que nosotros necesitamos una cantidad de proteína de aproximadamente 1 gramo por kilo de peso ideal, 1 gramo por cada kilo, es decir, 70, 80 gramos, y uno puede dar 10, 20% más de proteínas y ya no se absorben, es decir, que se empieza a botar el nitrógeno de la proteína por la orina y el resto de la molécula de proteína del aminoácido se vuelve grasa. Es decir, que por más que yo aumente indefinidamente el aporte de proteínas, yo no gano músculo indefinidamente. Lo que determina la ganancia de músculo no es el aporte de proteínas, sino es la forma en que se sobrecarga el músculo, por supuesto en un ambiente donde haya suficientes aminoácidos que equivalen a 1 gramo por kilo de proteína. Que se acelera el metabolismo, para procesar las proteínas yo gasto un poquito más de energía, pero es una energía que en las cuentas del día no tiene un impacto muy grande. Si yo reemplazo un alimento como carbohidratos o grasas por proteínas, probablemente voy a bajar de peso porque voy a terminar consumiendo en general menos calorías y eso hace que la mayoría de las dietas exitosas pues sean dietas bajas en carbohidratos y grasas y ricas en proteínas, pero no únicamente porque se acelera el metabolismo, sino que porque generalmente terminan siendo dietas con menos calorías. Entre más sudo, más bajo de peso. Eso es mentira. Bajo de peso sí en ese momento por deshidratación, pero no bajo de grasa. Ese es como el gran engaño de bolsas plásticas, sauna, turco y todas las estrategias de aumento de la temperatura corporal. Lo que no sabe la mayoría de la gente es que en un ambiente cálido donde sudo mucho, el metabolismo en general se vuelve más lento porque tiene que producir menos calor, el calor se lo está dando el ambiente. El metabolismo se acelera en condiciones de frío y se enlentece en condiciones de calor. Lo que sí sucede es que usualmente uno suda cuando está haciendo ejercicio, elevando el metabolismo, y esa elevación del metabolismo, no el sudor, esa elevación del metabolismo que eleva la temperatura corporal y que hace sudar, pues gasta calorías, pero no es el sudor no tiene calorías, el sudor es agua con sal, no es grasa, no son carbohidratos, es agua con sal. Pero yo puedo bajar 1 kilo o 2 kilos de sudor y bajé de peso, pero es líquido, no es grasa. ¿Es mejor hacer más repeticiones con menos peso para quemar más grasa y definir los músculos? Son dos preguntas separadas. Si yo quiero incrementar la fuerza y la masa muscular, debo hacer menos repeticiones con más peso. Eso se parece más al clásico trabajo de fuerza. Entre más repeticiones yo haga, me parezco más al trabajo aeróbico. Y repito, lo que determina si quemo grasa o no quemo grasa es si gasté más de lo que comí, no si hice muchas o pocas repeticiones. Bueno, como se pudieron dar cuenta en el video, muchas de las fuentes míticas y creencias populares que nosotros tenemos normalmente son arraigadas por personas que no tienen ningún conocimiento en esta área. Gurús, youtubers, influencers, todo este tipo de personas que no tienen ningún tipo de academia, ningún tipo de formación profesional. Entonces tengan mucho cuidado. Siempre que intenten aclarar alguna duda o algún mito, siempre recurran a los profesionales, a las personas que sabemos de este tema y que lo hemos estudiado e investigado por años. Entonces tengan mucho cuidado. Esto es una abrebocas de lo que se viene más adelante. Están también cordialmente invitados para participar en Cazadores de Mitos, ¿no? Entonces los espero en una próxima ocasión y les estaremos trayendo cosas más interesantes. Que les vaya muy bien, buen día.